la verdad. Buenos días a todos. Hoy entramos en Romanos 1:18. Tal vez vaya un poquito rápido porque tengo un pelón en la lengua que no me quiere dejar ni hablar. Entonces de antemano les pido disculpas si me ven un poco serio o que hablo como raro, porque este pelón me tiene maluquísimo. Entramos en esta parte mirando el índice, que es el punto 1 del índice. Pues de pronto no les voy a recordar todo el índice. Cuando iniciamos este estudio constaba de 5 puntos y una conclusión. Obviamente primero había una introducción que ya la vimos. Ahora entramos en el punto 1 del índice. Dice el punto 1 del índice: todo el mundo es culpable ante Dios. Y en esta parte del punto 1, esto va de Romanos 1:18 a Romanos 3:20. En otras Biblias dice la culpabilidad del hombre. En la TLA dice todos somos culpables. En la PDT, toda la humanidad ha obrado mal. Entonces arrancamos con Romanos 1, del 18 al 32, donde habla de la culpabilidad del hombre. Lo primero, como subtítulo, la revelación de la ira de Dios. Romanos 1:18. Ese es el versículo que vamos a tratar hoy. En la TLA dice: pero hay gente malvada, la cual no deja que otros conozcan la verdad acerca de Dios, y Dios que vive en el cielo está muy enojado con ellos. En la PDT dice: lo que se conoce Dios está revelando desde el cielo es su ira. Está en contra de los que se rebelan contra Él y cometen injusticias contra otros. Ellos conocen la verdad, pero la ocultan con la maldad que practican. En la Nueva Versión Internacional dice: en verdad, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. En la Dios habla hoy dice: pues Dios muestra su ira castigando desde el cielo a toda la gente mala e injusta, que con su injusticia mantiene prisionera la verdad. Tengamos en cuenta esas traducciones para que podamos al final sacar la conclusión de lo que Dios nos da a entender de este versículo. Las palabras claves: ira. El código es 3709, del griego orgé, y habla de pasión violenta, ira o abominación justificable. Por implicación, castigo, ira, indignación, venganza, furor. Consecuentemente, en el Nuevo Testamento, hablando de esta ira, es decir, cualquier conmoción mental violenta, indignación, enojo, ira, especialmente como incluyendo un deseo de venganza y castigo. Total abominación de Dios hacia el pecado y una aversión por los que viven en él. Salmo 5, del 4 al 6. Preferiblemente leerlo en la traducción al lenguaje actual. La otra palabra clave: Dios. 23:16, del griego teos, habla de deidad, divinidad suprema, Señor, Dios de todo, Jehová, omnipotente, todopoderoso, Maestro, autoridad suprema. Eso en cuanto a Dios. La otra palabra es cielo. 37:72, del griego ouranos. Y esto nos habla de la morada de Dios, donde Él habita. La otra palabra es impiedad. El código es 763, del griego asebeia, y habla de iniquidad, impío, inicuo, impiedad para con Dios, iniquidad, sea en pensamiento o acción, irreverente, maldad, malvado, injusticia, violación de la ley, pecado, malevolencia, depravación de corazón. Romanos 11:26, 2 Timoteo 2:16, Tito 2:12, Judas versículos 15 y 18, Proverbios 4:17, Eclesiastés 8:8,
Jeremías 5:6, Ezequiel 16:58 y Ezequiel 21:24. Para impiedad, ¿no? Injusticia, el código es 93 y habla en el griego, adikia, y se refiere a hierro moral de carácter, vida o acción. Iniquidad, injusto, perversidad, ofensa, impiedad, desprecio a Dios, son aquellos que impiden la adoración al Dios verdadero en función de su adicción obstinada a la mundanalidad o a la idolatría. Romanos 2:8, Segunda de Tesalonicenses 2, versículos 10 y 12, Segunda de Pedro 2:15, en cuanto a injusticia. Otra palabra es hombres, el código es 444, del griego antropos, y habla de con rostro de hombre, un ser humano, un individuo del género humano, un hombre o una mujer, una persona, los vivientes, gente. Mateo 4:4, Mateo 12:35, Juan 2:25. En cuanto a hombre, esto tiene bastantes palabras claves. Detienen, el código es 27:22, del griego katejo, y habla de ocupar, poseer, retener, sujetar, tener, enfilar, mantener firme, apoderarse, detener, mantener en posesión segura. Es probablemente entendido como poseer el conocimiento de la verdad, pero viviendo en injusticia. Como decir, hablar de mero conocimiento, no aplicable. 1 Corintios 7:30, 2 Corintios 6:10. Y creo así, esta es la última palabra clave, verdad, código 225, del griego aletheia. En el Nuevo Testamento, de manera especial, verdad divina o la fe y práctica de la religión verdadera es llamada verdad, ya sea por ser verdad en sí misma y deriva del Dios verdadero, o en sentido de declarar la existencia y voluntad del único Dios verdadero, en oposición a la adoración de ídolos falsos. De allí, aletheia significa verdad divina, verdad del Evangelio, en oposición a las fábulas paganas y judías. Entonces, resumiríamos la verdad divina, la verdad del Evangelio. Los versículos para esto son Juan 1:14 y 17, Juan 8:32 y 40, Juan 16:13, Juan 18:37, Romanos 1:25, 2 Corintios 4:2, 2 Corintios 13:8, Gálatas 3:1, Gálatas 5:7, 2 Tesalonicenses 2:10, 1 Timoteo 2:4, 1 Timoteo 3:15, 2 Timoteo 2:25, Tito 1, versículos 1 y 14, Hebreos 10:26, Santiago 1:18, Santiago 3:14, 1 de Pedro 1:22, 2 de Pedro 1:12, 2 de Pedro 2, 1 de Juan 2:21, 2 de Juan versículos 2 y 4, 3 de Juan 8. Eso en cuanto a verdad. Esto es lo que yo he puesto aquí. Dios desde su trono está indignado porque el hombre es pecador y no deja de pecar, y su ira y su justicia son reveladas al mundo desde el cielo. Acuérdense que habla de la culpabilidad del hombre, o sea que el hombre peca y no quiere dejar de pecar. La ira de Dios es su sentimiento más que su castigo por el pecado. Se trata de su santa ira, es su sentimiento más que el castigo. Es lo que siente al ver a un mundo pecador. Él no quisiera ejercer castigo, pero la gente no quiere dejar de pecar. Entonces ahí es donde viene la ira de Dios. La impiedad de los hombres del mundo consiste en los pecados contra Dios por no haber respeto hacia Él. Esa es la impiedad, no hay respeto hacia Dios.
No hay quien busque, no hay quien le tema. La injusticia consiste en los hombres pecando contra los hombres. Entonces tengamos en cuenta estas dos palabras. Impiedad es los pecados contra Dios. Injusticia se habla de hombres pecando contra los hombres. Eso es importante tenerlo en cuenta para que lo identifiquemos. De todas maneras, la gente peca contra el cielo y contra la tierra. La gente peca contra Dios y contra los hombres. Los seres humanos pecan contra Dios y contra los hombres, lo que acabamos de decir. Mateo 22, del 36 al 39, nos va a dar una idea más clara. Vamos a leerlo. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que la gente ni ama a Dios ni ama al prójimo. Está pecando totalmente contra todo. Se trata de un mundo rebelde contra Dios e injusto contra los hombres. Un mundo lleno de maldad y de pecado. Esa es la ira de Dios. Todo el mundo es culpable, todo el mundo peca, todo el mundo está haciendo lo malo. Este versículo 18 nos introduce en el conocimiento del porqué de la ira de Dios y que desenlaza en adelante en los versículos 19 al 32, donde dice que toda la humanidad es culpable. Luego eso trasciende al capítulo 2 y llega hasta el 3:20, donde el veredicto final es: todo el mundo es culpable ante Dios. Vamos a mirarlo aquí así rapidito. Hablamos de la culpabilidad de los hombres, lo que les decía ahora, del 18 al 32, el justo juicio. Después acá en el capítulo 3 habla de que no hay ninguno justo. Entonces, si todo el mundo es culpable ante Dios es porque no hay ninguno justo. Y la ley demostraba que no era ninguno justo, porque la ley no solamente servía para mostrar el pecado. Un comentario importante aquí de la Biblia de las Américas de Estudio 2000. Habla de que restringen la verdad. El ser humano conoce la verdad acerca de Dios. Versículos 19 y 20. Vamos a leer. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Las cosas invisibles se hacen claramente visibles. Su creación. Su creación habla de que hay un Dios todopoderoso. El ser humano conoce la verdad acerca de Dios, pero deliberadamente la niega y el resultado es injusticia y maldad. Conocen al Dios creador, pero lo niegan. Hacen lo malo como si Dios no existiera. Según las palabras clave de esto, habla este versículo: ira, total abominación justificable de Dios hacia el pecado y aversión. Yo puse aquí el significado de aversión para que lo tengamos en cuenta: repugnancia, fobia, odio, horror, oposición por los que viven en él, trayendo venganza y castigo. Eso en cuanto a la ira. Dios, Jehová, Dios todopoderoso. Cielo, la morada de Dios. Impiedad, pecado y depravación del corazón para con Dios. Injusticia, vida y acción perversa que ofende y desprecia a Dios. Hombres, personas o seres humanos, detienen, poseen el conocimiento de la verdad, pero lo retienen viviendo en injusticia. Verdad, verdad divina, verdad del Evangelio. Entonces, organizando las palabras claves, ¿cómo quedaría el versículo? Aquí yo lo puse, ustedes lo oyen, lo analizan, sacan conclusiones, o si no, cada uno puede coger esas palabras claves y volverlas a leer y organizarlo. Dios Todopoderoso, desde su morada, da a conocer su total abominación justificable hacia el pecado y repugnancia por los que viven en él,
trayendo venganza y castigo contra todos los seres humanos en su pecado y depravación del corazón para con Dios, en su vida y acción perversa, que ofende y desprecia a Dios, pues poseen el conocimiento de la verdad divina del Evangelio, pero lo retienen viviendo en injusticia. Romanos 1, del 19 al 32, que es lo que hablábamos ahora, la culpabilidad del hombre. O sea que este versículo lo que nos está mostrando es que definitivamente los hombres o la humanidad es culpable. Pongamos un ejemplo, los 10 mandamientos. Yo puse aquí 4 mandamientos. Revisémonos por medio de esto. Honra a tu padre y a tu madre. La realidad es que no lo hacemos. Lo hacemos a nuestra manera, pero no como Dios lo manda. No matarás, y matamos. ¿Cuánta mortandad no hay hoy en día? ¿Y cuántas maneras de matar con estas palabras? No robarás. ¿Cuánto no se roba hoy en día? ¿Cuánto no roban los de corbata? ¿Cuánto no le roba la paz uno a otro? ¿Cuántas cosas, por pequeñas que sean, las robamos? Hay muchas maneras de robar. No mentirás, y mentimos. Esto se ve a todos los niveles. Usted pregúntele a un cristiano si cuando se ve en aprietos miente o dice la verdad. Entonces todas esas cosas nos llevan a evaluarnos con base a la ley, y si matamos, robamos, mentimos, que somos asesinos, ladrones, mentirosos. A nosotros nos mandaron a cumplir una ley, 10 mandamientos, y dice la Biblia que si fallamos en uno nos hacemos culpables de todos. O sea que ¿qué somos? El título dice la culpabilidad del hombre. Nada más en este breve examen ante la ley, realmente somos culpables. Entonces tengamos en cuenta esto. También a muchos se les ha predicado el Evangelio de Cristo y no lo aceptan. Ya conocen la verdad del Evangelio. Ya conocen lo que Cristo hizo para salvarlos y no lo quieren. Juan 3, 16 al 21, Romanos 10, 16, Isaías 53, 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Si hace esa pregunta es porque muchos no lo van a creer. También los cristianos que son mal testimonio y no son hacedores de la palabra. ¿Qué pasa? Detienen la verdad. Al ser mal testimonio, muchos que dicen, si esos son los cristianos, mejor me quedo así. Romanos 2:24, Santiago 1:22, Santiago 2, versículos 17, 20 y 26. Entonces, para que tengamos en cuenta todo esto acerca de lo que hablamos desde el principio de este versículo 18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esto nos incluye a nosotros como mal testimonio. Pablo ha venido hablando del Evangelio, de su poder y de la necesidad de este. Eso lo vimos desde el versículo 1. ¿Por qué será? ¿Por qué será que habla del Evangelio? ¿Por qué será que habla de que es deudor? ¿Por qué será que a Pablo le interesa tanto la predicación del Evangelio a un mundo gentil? Por lo que acabamos de estudiar en este versículo y lo que sigue hasta Romanos 3:20. Ahí responde por qué será necesario escuchar el mensaje del Evangelio con mucha atención para creerlo, para obedecerlo, para ser salvo. ¿Por qué? Porque toda la humanidad es culpable. La humanidad se está perdiendo. Y esto lo necesita saber la gente. Esto va hasta Romanos 3:20. Hasta ahí, todos somos culpables, todos estamos condenados. Su santo desagrado y su justa venganza contra el pecado están revelados en la conciencia de los hombres y atestiguado por innumerables evidencias externas de un gobierno moral. La misma conciencia nos muestra a nosotros qué es lo bueno y qué es lo malo, o por qué se ve tanto pecado que se hace escondidas. ¿Será porque es bueno? Hay conciencia de que se está haciendo lo malo. Los versículos finales para Romanos 1:18, Romanos 4:15, Romanos 5:6,
Romanos 6:13, Romanos 1, versículos 19, 28 y 32, Romanos 2, versículos 3, del 15 al 23, Lucas 12, 46, 47, Juan 3, 19 al 21, Hechos 24, del 24 al 25, Segunda de Tesalonicenses 2:10, Primera de Timoteo 4, del 1 al 2. Estos serían los versículos finales y finalizo colocando esto: todas las formas del pecado humano y el juicio seguro. O sea que si seguimos pecando como a nosotros nos parezca y como se nos ocurra cualquier perversidad, lo único que tenemos seguro hasta este momento, que no está este estudio, es el juicio. La humanidad es culpable, o sea que juicio seguro. ¿Será que va a ser un juicio para ser absuelto? No. Un juicio de condenación. En estos momentos está hablando de condenación por causa del pecado. Bueno, terminamos este versículo 18. Perdonen de pronto la incomodidad para hablar. Dios les bendiga.